oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener en esta sección de identidad desde Uruguay a Sara Selanicchio. ¿Qué tal, Sara? ¿Qué tal? Es un gusto estar acá. Bueno, tú acabas de publicar un libro que se llama Aún late en mí. Antes habías publicado un poemario, Madejas de nostalgia, y habías estado incluso viviendo en España, pero la situación también laboral se complicó. Todo esto te llevó a una especie de crisis que también derivó en creatividad, ¿no? En abordar la escritura. Fue un crecimiento. La crisis fue un verdadero crecimiento. Me permitió llegar a esto que no estaba en mis planes de vida, en mi proyecto de vida no estaba. Porque tú eres médica, te has dedicado durante toda tu vida a eso, y de pronto en este libro Aún late en mí cuentas cosas que tienen que ver con tu vida, ¿no? Cuéntanos la vida de unos judíos sefardíes en Uruguay, en este caso. Empecé el libro con el edicto de expulsión, ¿no? Del edicto de expulsión, cómo salieron diferentes oleadas de emigrantes que llegaron a diferentes países. Holanda, Marruecos, el Imperio Otomano, y entre uno de esos países llegaron a Salónica, que Salónica se la conoce como la Jerusalén de los Balcanes. En aquel momento tenía un 85% de su población era judía. Y fui detrás de mi apellido. Con mi esposo viajamos a Salónica a ver Selanicchio qué quería decir. Y Selanicchio viene de la palabra Selanik, que es Salónica en turco. O sea que mis apellidos españoles, que algún día salieron de España, no los voy a conocer. Perdí la pista, no los puedo conocer. Pero sí, mi primer apellido es Selanicchio y el segundo es Levi. Y bueno, de Salónica evidentemente emigraron, por lo menos por el lado paterno, emigraron a Turquía, porque ellos estaban en Estambul, en Esmirna, en Aydin, en otras ciudades. No tengo historia de que se hayan quedado en Salónica. Y bueno, después de eso, en el libro hablo de la Shoah en general y en particular de la Shoah sefaradí, que es para los ashkenazíes es un tema bastante nuevo, se puede decir, porque al mismo tiempo que se llevaron 56.000 personas sefardíes de Salónica a los campos de concentración, volvieron nada más que 2.000. Y un cementerio que está en Salónica, que tenía 300.000 tumbas, desgraciadamente encima de las tumbas hicieron una universidad, un parque, porque las bombardeó Hitler, profanó el cementerio con el bombardeo. Y bueno, lo único que dejaron ahora en ese parque, hay una menorá, hay una estrella de David y la tapa de una tumba. Es todo lo que dejaron como algo simbólico de lo que fue allí. Los sefaradíes en Salónica luchan para que ese parque, que se vaya a la universidad, que saquen la universidad de ahí, porque está asentando sus bases sobre tumbas sefardíes. Después de hablar de la Shoah sefaradí, me metí de lleno en Ciudad Vieja y relaté mi edad, de los años que yo viví ahí, desde los 2,5, que obviamente no tenía memoria, empiezo a tener memoria más o menos a los 4 años, desde los 4 años hasta los 26 años. Ciudad Vieja es una localidad uruguaya. Es la zona portuaria de Montevideo. Uh-huh.
¿tá? Tu familia paterna, por ejemplo, ¿cuándo llegan a Uruguay? En 1918, 1920, llegó mi abuelo primero, después mi abuela, se casaron, estuvieron viviendo en una calle que se llama Recinto, que ya no existe en los mapas actuales, esa calle ya no existe. Y te quería decir que en Ciudad Vieja mi abuelo empezó vino con una mano adelante y otra mano atrás. Y entonces empezó a ir con 2 cajoncitos al mercado a buscar fruta, verdura, y vendía sandías en rodajas, como se vende en Turquía hoy en día, en la calle, puestos ambulantes de venta de sandía, que la gente come al paso. Y bueno, empezó a hacer eso en la calle Reconquista y Colón, y fue subiendo que a poco alquiló otro salón, también pegado a otros sefardíes que tenían un bar que se llamaba Antica, y finalmente llegaron a la calle Sarandí Colón, Sarandí número 300, esquina Colón. Y esa foto está en la tapa del libro, inclusive se ve a mi padre con unos cajones en la mano acomodándolos. Y ese almacén en realidad perteneció a mi abuelo, a Bojorito. Que Bojorito te decía que quiere decir Bojor, porque era el Bojor de la familia, el mayor, y por ser bajito, peticito, le quedó Bojorito. Y ese es el nombre que le pusieron al almacén. Y bueno, lo trabajó mi abuelo hasta que era mayor, después se lo pasó a los hijos no lo manejaron bien, no tenían experiencia, eran jóvenes, estaban más para otra cosa. Pero mi padre se casó muy joven, a los 21 años, yo lo hice padre. Entonces, mi mamá y mi papá se hincharon con ese negocio porque tenían que vivir de algo. Y bueno, después que hablo de Ciudad Vieja bastante, de los diferentes negocios, diferentes apellidos sefardíes y ashkenazíes también, hago una seguidilla de 33 historias, que son, la mayoría tienen humor, otras no, pero que son historias que sucedieron dentro del almacén y fuera del almacén. Pero en el entorno de ese grupo humano y esa época. De esa época, en esos años, yo nací en el 52 y más o menos el relato lo empiezo desde el 54 hasta el 78, que es cuando nos casamos. Los personajes que tú retratas en esas historias tienen sus nombres originales y existen o existieron. Existieron y algunos existen. En algunos casos puse los nombres verdaderos, ¿sí? Y en otros me aconsejaron los correctores de estilo, me aconsejaron que no pusiera los apellidos. Pero el que conoce Ciudad Vieja en esa época saca fácilmente el nombre de los personajes del libro. Porque me imagino que al ser una zona, un barrio tan distinto del resto de la ciudad, toda la gente se conocía allí, ¿no? Todas. Y mi padre era una persona muy querida, muy trabajador, trabajaba todos los días de la semana, inclusive trabajaba los domingos, y iba muy temprano al almacén, porque la leche la traían en carro, con unos casilleros de hierro, botellas de vidrio y tapitas de aluminio. Y él decía, ¿cómo si no voy, dejo a mis chiquilines sin leche? Aunque sea que tomen un vaso de leche caliente, porque en general el barrio era gente humilde. Ciudad Vieja es la zona humilde. Aparte hay que recordar a los jóvenes que antes la leche tenía que tomarse ese día, que no había leche de larga duración. No, eso.
muy importante. Te quería decir que hablo de los clientes del almacén, porque con cada uno hubo vivencias diferentes. Uno de los clientes fue vicepresidente de la República. Le decían el turco Abdala, que cuando venía al almacén mi papá se ponía re contento porque gastaba y compraba. Mi padre vendía productos sefaradíes, eh, aceitunas negras, aceitunas griegas, verdes, eh, ja, pescado ahumado, semillas para semillas tostadas, lo que las pipas también que ustedes, dátiles, higos turcos, bueno, Y eso, la gente eso venía por las claro, bamias también. pero eso él lo importaba, o sea, ¿eran productos que venían de fuera o eran Sí, productos? sí, sí. Productos, muchos de ellos venían de fuera. Sí, sí, sí. Por Muchos eso venían de también la fuera. situación de estar en la zona del puerto no le Por benefició. eso está en la situación del puerto. Exacto, exacto, Y me exacto. imagino que por lo tanto también era muy conocido dentro de la comunidad judía Muy, sefardita. mucho, mucho. La gente decía, tengo que ir a lo de Bojurico, tengo que ir a buscar las bamias. Bueno, y vendía también alimentos que consumían los armenios, como el bulgur, Ajá. también sésamo, de Argentina, ¿cómo se llama? ¿Eh? La jalbá, Ajalbá, sí, sí, sí. también traía de Argentina trozos de 25 kilos, con chocolate, sin chocolate, lo cortaba con una cuchilla y lo ponía en papel de astraza. En aquel momento no había nylon. Y la balanza tenía dos platillos con las pesas, no era como hoy en día. Muchos años después puso una balanza tipo reloj que, que vos ponés la mercadería, te indica el peso y calculaba cuánto era el costo y otra vez volvía a cero. Ujú. La, Recién mencionaba que uno de sus clientes era este Abdalá. Abdalá era turco, pero era judío o no. no, no, no judío. O sea que también Era, tenía un público de gente de la misma zona, pero no judíos. sí, él venía porque le interesaba lo que vendía mi padre, o consumía lo que vendía mi padre, y no lo encontraba en otro lugar. Cuando yo era más chica, me contaron que mis tíos en un tandur metían castañas, las asaban y la gente las comía al paso. Compraba un cucurucho de castañas calentitas, cocidas. Esa época yo no la recuerdo porque era muy pequeña. Y lo mismo, hubo un boxeador uruguayo muy, muy importante, que se llamaba Dogomar Martínez, que venía al almacén, si pasaba, entraba y saludaba a mis padres, y a mí me agarraba el dedo más chiquito y me hacía así con las manos, me lo frotaba y me causaba gracia, risa. Pero bueno, personajes. Hay una señora que yo relato el cuento, que un día vino porque había salido una rata del water. Y bueno, y la mató ella con escobazos. Muy, muy cómico el cuento, porque lo comenté con el recuerdo que tengo de la infancia. Me acuerdo de los escobazos que daba hasta que la mató. Yo qué sé, hay historias, hay muchas historias. Ujú. 33 son muchas. Y tus recuerdos, aparte del almacén de haber vivido en ese barrio durante tanto tiempo, también te han marcado para el resto de la vida. Y sí, porque por ejemplo, la escuela Portugal, que era en la mañana de segundo grado, a esa escuela fueron mis tíos, mi padre, mi hermana y yo. ¿Qué otra cosa?
la sinagoga vieja, no la actual, la vieja, estaba en la calle Buenos Aires, quedaba a media cuadra de mi casa, de donde yo vivía, y había una Talmud Torá, y yo durante 2 años concurrí a Talmud Torá. Y bueno, y los compañeritos judíos de la clase, había alguno que otros que nací, pero la mayoría eran sefaradí. Y bueno, hoy hicieron aliá, viven en Israel, me comunico con ellos, pero me dejó marcada, ¿sí? Me dejó una impronta muy fuerte, muy fuerte. ¿Este libro hace cuánto más o menos que se ha editado? Ay, y tendrá una semana, no más. O sea que está recién salido del horno, como Recién dice. salidito del horno. No, porque Sí. iba a preguntar sobre reacciones de la gente que lo lee. Ya las tengo, porque yo lo presenté en el Centro Cultural de España, el libro, y bueno, había gente, me pedían comprar, y se hizo un boca a boca en la semana, y me lo encargan por teléfono, dónde se puede comprar, yo quiero uno, guardame uno, que tenga la dedicación, hacerle la dedicatoria. Sí, yo puedo decir que este hijo de papel, mi segundo hijo de papel, vino con un pedazo de pan debajo del brazo. Bueno, de pan o de algún preparado de la cocina sefardí, ¿no? Antes comentábamos los sefardíes en Latinoamérica, pero especialmente en el Río de la Plata, son una comunidad importante, pero en comparación a las ashkenazí parecen como menos evidentes, ¿no? Somos pocos. Y aparte, por otra cuestión que te digo, como judío rioplatense ashkenazí, que no eran fáciles de identificar porque hablaban sin acento. No. Porque ya de casa hablaban el judío español, que lo aprendían muy fácil en ¿Sí? el Río de la Plata, ¿no? Y de hecho mis abuelos, ellos hablaban en judeo-español. Sí, pero les resultó mucho más fácil Integrarse. integrarse en la sociedad. Claro, la persona que hablaba el yiddish tuvo que hacer un esfuerzo muy grande para poder comunicarse, mientras que para el judío sefaradí fue mucho más fácil. Y también tengo entendido de que antes mencionábamos a este ex vicepresidente del país, que también había muy buenas relaciones con los inmigrantes árabes en Uruguay, ¿no? También. Armenios y árabes, también. Pero lo que yo más recuerdo es a los sefaradíes, porque venían las fiestas, ponele Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, venían a comprar todas las cosas típicas. Se llevaban la selga para hacer los bohicos, el arroz, los huevos, todo lo que iban a necesitar para la cocina, para elaborar los alimentos, se surtían en el almacén. Bueno, sin duda es una historia muy entrañable la que has conseguido reunir en este libro de Aún late en mí, y por lo que cuentas yo creo que has logrado que esto no solamente lata en ti, sino también en los corazones de muchos lectores que se van a sentir identificados, Sí. bien porque son vecinos de estas historias, bien porque a veces por la edad, aunque no fueran sefardíes, pero sí que tuvieron cierto contacto y conocían. Sí, pero la gente que no era judía lo quería mucho a mi padre, mucho. Entonces venían y se ponían a charlar. Si no había gente, se ponían a charlar largo y tendido. Mi papá logró que lo quisieran en el barrio, lo querían mucho.
Y te cuento una que aparece en el libro. El fruto más barato que hay, yo creo que en el mundo entero, pero en Uruguay, es la sandía. Entonces, en verano, cuando venía un camión con 250 sandías, hacían un pasamano, 3, 4 hombres, uno al otro, hasta que la iban acomodando dentro del almacén. Y cuando venía un cliente importante de papá, me decía, Sarita, tráeme una sandía buena, de las que vos sabés que es dulce. Y él me había enseñado que le tenía que golpear, que sonara hueca, que si no sonaba hueca no funcionaba. Y bueno, era un placer que ser la protagonista de eso. Agarraba la sandía, la llevaba, y mi papá con una cuchilla grande la escalaba, le hacía como un triángulo, la pinchaba en el medio y sacaba el triángulo rojo, dulce, exquisito, cayéndole el líquido, ¿no? Y la probaba el dueño, qué rica sandía, qué buena. Y mi papá salía a la calle y gritaba, hoy no se vende, se regala, sandías rojas, caladas y coloradas. Y bueno, esas cosas no te las podés olvidar. No, yo me imagino que incluso hoy en día si alguien saliera y empieza a decir, hoy no vendemos, regalamos, y es de verdad y no es una promoción de marketing, la gente no se lo olvidaría ni siquiera 50 años después. No. Muchas gracias, Sara Selanikio, como Salóniki, como Tesalónica o Salónica, por habernos acercado a estas memorias que nos retrotraen a una época que tampoco es tan lejana en el tiempo No. y que despierta muchos buenos recuerdos en muchas personas. Muchas gracias y hasta la próxima.